Dios está cerca de ti. El Señor está cerca de los que lo invocan, con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Salmo 145, 18 al 19. Este versículo de la Biblia dice que Dios está cerca de todos aquellos que lo invocan con sinceridad. La importancia de este versículo es que nos recuerda que siempre podemos confiar en Dios y nunca debemos dudar en pedirle ayuda, porque Él siempre está atento a ayudarnos y a guiarnos en lo largo de nuestras vidas, sin importar por lo que estemos pasando. La mayoría de las veces desestimamos el buen consejo de nuestro Padre Celestial, pero en momentos de necesidad buscamos acercarnos a Dios esperando recibir su favor y hasta con el sentimiento de ser merecedores de su bendición, aunque nuestro corazón está lejos de Él o nunca lo hayamos honrado. Aún así, aunque nuestra búsqueda esté centrada en nosotros mismos o en nuestras necesidades y no realmente en la necesidad espiritual de conocer con todo el corazón a quien dio la vida por el ser humano, el Señor espera pacientemente que busquemos su rostro, su amor y consuelo. Él siempre nos quiere bendecir. Él realmente espera que lo honremos, que lo adoremos, que encaminemos nuestra vida buscando su sabiduría. Él es Dios. Si nos enfocamos en honrarlo sinceramente, veremos resultados en nuestras vidas, con nuestros seres queridos y sobre todo en relación con Dios, nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Padre eterno, ayúdame a buscarte cada día, y no solamente en momentos de necesidad. Gracias porque tú estás cercano a los que te invocamos. Gracias porque tú me enseñas a hacerlo con sinceridad. Gracias, Señor, porque tú me ayudas a honrarte a través de mi vida, pero también honro al Señor con los bienes. Gracias porque puedo honrarte cuando ofrendo, cuando diezmo, cuando doy para tu obra, cuando apoyo las misiones. Ayúdame a honrarte con mi generosidad, cuando siembro tu palabra en otras personas que no te conocen. Ayúdame a ser generoso. Señor, te busco. Y cada mañana lo primero que haga al despertarme sea honrar tu nombre, sea bendecirte, sea darte gloria y alabanza. Señor, y colocar siempre mi vida en tus manos. Y ir siempre en tu presencia con un corazón sincero, limpio, transparente delante de ti. Señor, gracias porque hoy te busco con toda la fe, con todo el entusiasmo, sabiendo que tú me oyes, que eres atento al clamor de tu Hijo. Señor, en tu nombre empiezo este día, bajo tu bendición, bajo tu gracia, bajo tu favor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu dirección, pidiendo que se abran las puertas, pidiendo que los portales de los cielos sean abiertos y tú envíes bendiciones en mi vida hasta que sobre y abunden en mi casa y en todo lo que hago. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexiones desde el corazón de Dios. Suscríbase y active la campanita y comparta este devocional con sus contactos. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y leeremos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Y nos dice así la palabra de Dios. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira,
Envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día Jesús llegó de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca preparando las redes, y los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el segundo libro de Samuel, el capítulo 2. Y lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje:
Que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset rey de Galaad, de Jazreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Gesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Isboset desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarbia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en todos los lados opuestos del estanque. Entonces Abner le sugirió a Joab: propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí cuerpo a cuerpo delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear. 12 hombres de Benjamín, que representaban a Isboset, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarbia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó: ¿Eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con otro, le advirtió. Abner: enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar: vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Abna, cerca de Gía, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner de la tribu de Benjamín se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab: ¿es inevitable que nos matemos unos a otros? ¿No te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas? Entonces dijo Joab: si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque lo habríamos perseguido toda la noche de ser necesario. De manera que Joab tocó el cuerno de carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda esa noche, Abner y sus hombres retrocedieron por el valle de Jordán. Cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaim. Mientras tanto, Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab
contó sus bajas, descubrió que solo faltaban 19 hombres, además de Asael. Pero murieron 360 hombres de Abner, todos de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Daniel, el capítulo 1. Lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así: Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que proveían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe de Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrat, a Misael lo llamó Mesat y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: Tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones
y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.